Amplificador estéreo de 250 vatios. Presentamos un amplificador estéreo complementario de 125 vatios por canal. Esto quiere decir que utiliza transistores NPN y PNP. Este amplificador es conocido popularmente en nuestras costas colombianas como la Zener, ya que su circuito lleva un diodo Zener que estabiliza el par diferencial. Su gran estabilidad, la utilización de transistores de potencia y baja distorsión armónica lo hacen ideal para amplificar su video rocola, taberna, bar o discoteca. Construcción. Después de leer el artículo escrito que explica el funcionamiento del amplificador, descargue el archivo PDF que contiene el diagrama eléctrico, el circuito impreso y la lista de materiales para la construcción de este gran proyecto. Comenzamos por colocar las resistencias. Doblamos sus patas a la distancia que coincidan con los orificios y se introduce en su respectivo sitio. Luego se doblan las patas hacia afuera, evitando así que se salgan de su sitio. Se debe realizar el mismo procedimiento con todas las resistencias, usando como guía la máscara de componentes que se encuentra en el archivo PDF. Procedemos a soldar. Recuerde que la manera correcta de soldar se hace juntando soldadura, cautín y pieza a soldar al mismo tiempo. Ahora cortamos los excedentes de las patas. Estos residuos se deben reciclar para usarlos como puentes o jumpers. Se debe medir antes de doblar y así lograr unos puentes bien presentados. Ahora colocamos los diodos 1N4007. Tenga en cuenta su polaridad mostrada en la máscara de componentes. Colocamos los diodos Zener de 24 voltios. Estos también tienen polaridad. Colocamos las resistencias de 0.47 ohmios a 5 vatios. En el caso de trabajar el amplificador a 4 ohmios, recomendamos colocar dos resistencias de 1 ohmio en paralelo por cada resistencia de 0.47 ohmios. Colocamos los condensadores cerámicos. Colocamos todos los transistores teniendo en cuenta la posición mostrada en la máscara de componentes. Colocamos los condensadores de 0.47 microfaradios de poliéster. Colocamos los diodos de 6 amperios que forman el puente rectificador. Ahora colocamos los condensadores electrolíticos. Estos tienen polaridad. Colocamos los conectores de entradas de señal. También el conector de entrada de alimentación. Colocamos los transistores de potencia de salida. Estos van intercalados, uno NPN y otro PNP. Ahora colocamos los condensadores de la fuente rectificadora. Tenga mucho cuidado al momento de colocarlos, estén en la dirección correcta. Procedemos a instalar el disipador. Se coloca la tarjeta sobre este. Marcamos el sitio donde irán las perforaciones de los tornillos. Este procedimiento puede hacerse con un marcador de punta larga o, como en este caso, con un pequeño listón de madera y pintura negra, marcamos cada punto. Se perforan los orificios con una broca de 1/8 de pulgada. Avellanamos con una broca de 5/8, retirando los bordes que puedan entorpecer el buen asentamiento de los transistores. Los transistores deben estar aislados del disipador. Se aíslan con aislantes de mica a los cuales se les debe aplicar grasa siliconada. Así tendremos una buena conducción del calor y no de la electricidad. Colocamos los aislantes de mica en su lugar.
Ahora aplicamos grasa siliconada en la parte trasera de los transistores de potencia. Colocamos la tarjeta sobre el disipador que coincidan los transistores con los orificios. Debemos usar tornillos de buena calidad con arandela y pasamuros. Colocamos los tornillos pasantes asegurándolos con su respectiva tuerca. Es muy importante apretar fuerte, así el calor que emiten los transistores se transmite al disipador. En el conector de salida se debe unificar tierra. Luego se conecta un cable que va de la salida izquierda al pin rojo del conector, la salida derecha al otro pin rojo y el tierra o común a los pines de color negro. La entrada de señal se construye con un conector RCA que va hasta un potenciómetro doble. El potenciómetro regula la entrada de señal y de ahí va a los conectores de entrada del amplificador. No olvide utilizar cable blindado estéreo. Mediciones. Con el multímetro en continuidad medimos la entrada de alimentación AC. Saldrán unos números mientras se cargan los condensadores y luego deberá marcar infinito. Mida entre el tap y los otros dos pines e invierta las puntas. En todos los casos no deberá marcar nada. Las salidas a parlante también se miden con el multímetro en continuidad. En todas las combinaciones no deberá marcar nada. Si llegase el caso de haber una medición errada, siga los pasos de nuestra sección de recomendaciones. La primera vez que se enciende un amplificador, se debe conectar mediante una serie y sin los parlantes. De lo contrario, si llegase a haber un error, podría quemarse. Con el multímetro en la escala de voltaje continuo, colocamos la punta negra en tierra y la punta roja en el cátodo de uno de los diodos que van a más VCC. Deberá marcar entre más 65 y más 70 voltios, dependiendo del transformador que use. Luego medimos entre tierra y el ánodo de uno de los diodos de menos VCC. Deberá marcar el mismo voltaje pero negativo. La medición de las vías se hace colocando la punta negra en tierra y la roja en la resistencia de 33 ohmios. Luego medimos en el cátodo del segundo diodo. En ambos casos deberá medir entre 0.6 y 0.7 voltios. Medimos las salidas a parlante. No deberá haber ningún voltaje. Ahora presentamos la prueba de sonido en vivo. ¿Qué tal, amigos? Presentamos la prueba de sonido del amplificador estéreo de 250 vatios. Excelente amplificador, muy estable. Se alimenta con un transformador de 50-50. Aquí vemos 50 voltios ahí entre el tap central y cada extremo y 100 voltios entre los dos extremos. Lo hemos dejado un poco grande, ya que lo vamos a utilizar para ampliar el amplificador en potencia más adelante. Bien, entonces, vamos a abrirlo, pero recuerden que la cámara puede llegar a distorsionar. Entonces no le puedo subir grandes cantidades de volumen. Hasta que llegue a distorsionar la cámara para que sientan la potencia, pero realmente entiendan que la cámara no permite mostrar la potencia de un amplificador. Bueno, espero les guste. Ahora vamos a la prueba de sonido de la versión monofónica de este mismo amplificador en 125 vatios.
Ahora viene la prueba de sonido de la versión monofónica de nuestro amplificador de 250 vatios. Quiere decir que en esta etapa tenemos 125 vatios monofónicos. De paso vamos a probar el preamplificador monofónico con entrada de micrófono, entrada de línea y ecualizador con el doblador de tensión. Cerremos todos los ecualizadores. Escuchemos los altos, los medios, los bajos. Ahora ecualicemos. Bueno, como pueden ver, todos nuestros proyectos son probados con ética y responsabilidad. Esperamos sean de su agrado. Los encontrarán en construyasuvideorocola.com. Saludos a todos.